¿Qué te hizo dejar de confiar en tu padre? Mi papá fingió ser apicultor durante años, pero encontré cámaras ocultas en el equipo de sus colmenas, apuntando a nuestros cuartos y al baño. Tenía miles de horas de grabaciones mías y de mi hermana de 11 años. Siempre creí que mi papá solo estaba obsesionado con las abejas. Pasaba horas en el patio trasero con las colmenas, usando ese traje blanco con sombrero de malla, recolectando miel, haciendo todo el proceso. Mi mamá se sentía orgullosa de su pasatiempo, incluso daba charlas en mi escuela sobre polinizadores. Yo tenía 14 años y mi hermana, Emma, 11, así que normalmente lo dejábamos tranquilo. Pero había algo raro en él. Siempre parecía saber cosas que no debía saber. Como aquella vez en que le conté a mi amiga Mia, durante una pijamada en mi cuarto, que me gustaba Jake Thompson, y a la mañana siguiente, mi papá hizo comentarios raros sobre los amores juveniles, o cuando Emma practicaba a solas su pieza del recital de piano con la puerta cerrada, y durante la cena, él comentaba exactamente las partes en las que ella se había equivocado. Al principio pensé que simplemente era muy observador. Todo cambió un jueves después de la escuela. Estaba buscando mi celular, que se me había caído cerca de las colmenas, y decidí revisar el cobertizo donde mi papá guardaba sus cosas. Fue entonces cuando sentí algo raro en el marco de madera. Una diminuta cámara, más pequeña que un botón, escondida dentro de lo que parecía una caja de observación de abejas. Estaba apuntando directamente hacia la casa. Había cables delgados conectando la cámara al sistema eléctrico del cobertizo. Ese fin de semana, esperé a que mi papá se fuera a una reunión de la Asociación de Apicultores. Usé su llave de repuesto y entré al cobertizo. Casi vomité con lo que encontré. Había 2 laptops sobre la mesa, con varias ventanas abiertas. Una mostraba mi cuarto, otra, el cuarto de Emma. La tercera, el pasillo frente al baño. Había carpetas etiquetadas con fechas de hasta 2 años atrás. Abrí una y me vi a mí misma durmiendo. Era la grabación de la noche anterior. Mi papá nos estaba vigilando. A la mañana siguiente lo confronté en el garaje mientras mi mamá estaba en su clase de yoga. Encontré tus cámaras, dije, con la voz temblando. Ni siquiera se sorprendió. Solo sonrió y siguió organizando sus herramientas de apicultura. Son para monitorear el comportamiento de las abejas cerca de la casa, Sofía. Es importante para la colonia. Pero están apuntando a nuestros cuartos. Las abejas se sienten atraídas por ciertos feromonas, respondió con calma. Necesito seguir sus patrones. Es una práctica común en la apicultura. Se lo conté a mi mamá esa misma tarde. Mi papá apareció con su tablet, mostrando foros sobre monitoreo de proximidad en la apicultura, diciendo que yo lo había malinterpretado por el estrés escolar. Incluso dijo que mi paranoia venía del exceso de redes sociales y que tal vez necesitaba terapia. Mi mamá se puso de su lado. Siempre se ponía de su lado. Pero después de eso, mi papá se volvió aún más descarado. Durante las cenas familiares, mencionaba conversaciones privadas que habíamos tenido en nuestros cuartos. Cuando Emma le contó por teléfono a una amiga que había tenido su primer periodo, él apareció al día siguiente con toallas sanitarias, sin que mi mamá le hubiera dicho nada. Cuando yo me quedaba despierta tarde hablando por FaceTime con mis amigas, él hacía comentarios sutiles sobre la belleza del sueño en el desayuno. Lo peor era su sonrisa. Esa sonrisa de quien sabe que estamos atrapadas. Hasta que, una mañana de sábado, lo encontré en el cuarto de Emma con su caja de herramientas, instalando algo en la rejilla de ventilación mientras ella estaba en su entrenamiento de fútbol. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Revisando si hay abejas infiltrándose. Pueden entrar por el sistema de ventilación, respondió sin dejar de trabajar. Estás poniendo una cámara en el cuarto de mi hermana. Tiene 11 años. Mi papá terminó lo que hacía y se giró con esa misma sonrisa tranquila. Estoy protegiendo a esta familia. Lo entenderás cuando seas mayor. Ahí supe que tenía que contárselo a alguien, pero no a mi mamá. Ella nunca me creería. Esa noche, le conté todo a mi hermana. Emma empezó a llorar cuando entendió lo que significaba. Él me estaba viendo cambiarme de ropa. Susurró. Papá me estaba mirando. Nos sentimos repugnadas. Ese era nuestro padre. No fuimos con nuestra mamá. Fuimos directamente con la orientadora de la escuela, la señorita Alia. Emma lloraba tanto que apenas podía hablar. Le mostré las fotos que había tomado de las cámaras y del computador. La señorita Alia nos creyó de inmediato y llamó al servicio de protección infantil mientras aún estábamos en su oficina. La policía llegó esa misma tarde a nuestra casa. Hicieron que mi papá mostrara todo mientras mi mamá gritaba que era un malentendido. Encontraron cámaras en lugares que ni siquiera imaginábamos.
en las rejillas de ventilación, en herramientas falsas de apicultura, incluso en el ventilador del baño. El detective dijo que lo que hizo mi papá era ilegal, aunque fuera el dueño de la casa. Encontraron miles de horas de grabaciones. Mi papá intentó decir que todo era por nuestra seguridad, pero luego descubrieron que había organizado los videos de una forma que asqueó a todos. Mi papá fue arrestado. Mi mamá no lo creía. Decía una y otra vez que habíamos destruido a la familia. Pero cuando el detective le mostró algunas grabaciones, vomitó y no pudo dejar de llorar. Tuvimos que irnos a vivir con nuestra tía mientras continuaba la investigación. 6 semanas después, en el tribunal, mi mamá juró decir la verdad. Luego nos miró a Emma y a mí, con lágrimas corriéndole por la cara. «Debo confesar algo», dijo, agarrada de la baranda. «Yo lo supe desde que instaló la primera cámara, cuando Sofía tenía 7 años. Ayudé a planear dónde colocarlas. Se me doblaron las piernas. Emma me agarró la mano, los dedos fríos y temblando. Todo el tribunal giraba a mi alrededor mientras las palabras de mi mamá retumbaban. 7 años. Ella lo sabía desde hacía 7 años. El guardia de seguridad se acercó con expresión preocupada. Emma empezó a hiperventilar, poniéndose pálida. La abracé, tratando de mantenerme en pie mientras la sostenía. Mi mamá seguía hablando desde el estrado, la voz temblorosa pero firme. «Pensé que las mantendría a salvo», dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Después de lo que le pasó a mi hermana Annie cuando éramos niñas, no podía permitir que algo así les pasara a mis hijas. Las cámaras eran protección». El cuerpo de Emma se convulsionó y se inclinó hacia adelante. Apenas logré llevarla hasta la salida del tribunal antes de que empezara a vomitar. El guardia nos ayudó a llegar al pasillo mientras el juez pedía un receso de 15 minutos. En el baño del tribunal, le sostenía el cabello a Emma mientras vomitaba. Yo también tenía náuseas, pero me las tragué. A través de las paredes delgadas, escuché voces en el pasillo. «Solo quería proteger a sus hijas», dijo una mujer. «Las adolescentes esconden tantas cosas hoy en día». Reconocí la voz. Era una de las amigas de la iglesia de mi mamá, sentada en la galería. La puerta del baño se abrió y entró la tía Linda, con el rostro rojo de ira. «¿Están bien?». Se arrodilló junto a Emma, presionando una toalla mojada en su frente. Emma asintió débilmente, apoyada contra la pared del cubículo. La ayudé a enjuagarse la boca en el lavabo mientras la tía Linda caminaba de un lado a otro. «No puedo creer en tu madre», murmuró la tía Linda. 7 años. 7 años de esto. La puerta volvió a abrirse. La amiga de la iglesia asomó la cabeza con una expresión de lástima, pero dirigida a la persona equivocada. «Linda, tienes que entender. Tu hermana solo quería evitar algo terrible. Después de lo de Annie». «Lárgate», disparó la tía Linda. «Solo vete». La mujer se fue, pero antes me lanzó una mirada que dejaba claro que, en su versión, yo era la villana. Nos quedamos en el baño hasta que Emma dejó de temblar. Al salir, el pasillo estaba lleno de gente regresando del receso. Mi mamá estaba cerca de la puerta del tribunal con su abogado, rodeada de simpatizantes. Una reportera levantó el celular para grabar cuando la tía Linda la confrontó. «¿Cómo pudiste?», gritó. «Son tus hijas, no prisioneras». Mi mamá enderezó los hombros y levantó el mentón. «No entiendes lo que esconden las adolescentes. El internet, los chicos, los peligros. Yo las estaba protegiendo». La reportera se acercó grabando cada palabra. Yo jalé a Emma para alejarnos, pero la fiscal nos interceptó cerca del bebedero. «Sofía, Emma», dijo con suavidad. «Sé que todo esto es abrumador, pero tengo que preguntar. ¿Estarían dispuestas a testificar contra ambos padres?». Emma apretó fuerte mi brazo. «Por favor, no me hagas hablar de ellos», susurró, con lágrimas regresando a sus ojos. La fiscal asintió. «Lo entiendo. Tenemos pruebas suficientes sin sus declaraciones, pero si cambian de opinión, avísenos». Durante el receso del almuerzo, la tía Linda nos llevó a un restaurante sencillo a 2 cuadras del tribunal. Emma apenas mordisqueaba un sándwich de queso mientras yo removía la sopa sin comer. Sonó la campana de la puerta y entró la madre de mi papá. La abuela había estado yendo todos los días al juicio. Sentada al fondo con las manos sobre el regazo, se acercó con cuidado a nuestro banco, como si temiera que fuéramos a huir. «Chicas», dijo sentándose frente a nosotras. «Sé que esto es muy duro». Sacó un sobre de su bolso y lo empujó hacia mí. «Tu mamá solo seguía el ejemplo de tu papá. Él la convenció de que era necesario». Abrí el sobre. $500 en billetes de 20. La mano de la abuela temblaba mientras lo empujaba más cerca. «Para lo que necesiten», dijo.
Sé que las cosas están difíciles mientras están con Linda. Quise rechazarlo, pero Emma necesitaba útiles escolares nuevos y su terapia no estaba siendo totalmente cubierta por el seguro. Guardé el sobre en el bolsillo de mi abrigo, odiando haberlo aceptado. De vuelta en el tribunal, la sesión de la tarde estaba por comenzar. Subiendo los escalones, vi a Janet, la mejor amiga de mi madre, cerca de la entrada. Llevaba puesto el blazer azul marino de mamá, ese con los botones plateados que ella adoraba. La realización me golpeó como una bofetada. Janet había estado visitando a mamá durante su libertad bajo fianza, llevándole ropa, haciéndole compañía, probablemente contándole todo lo que Emma y yo hacíamos. Dentro del tribunal, apenas nos sentamos y el celular de Emma vibró, luego el mío y después el de la tía Linda. 3 crisis explotaron al mismo tiempo. La escuela de Emma llamaba por tareas no entregadas. El jefe de la tía Linda amenazaba con despedirla por faltar al trabajo debido a las audiencias. En mi celular aparecía un mensaje del banco sobre cuentas congeladas. No puedo acceder al fondo universitario, le susurré a la tía Linda. Necesita la firma de mamá para desbloquearlo. El abogado de mamá debió escucharlo, porque se inclinó y le susurró algo a su asistente. ¿Por qué alguien mantendría cámaras encendidas durante 7 años enteros sin usarlas jamás para el supuesto propósito declarado? Mamá decía que nos protegía del peligro. Pero nunca impidió que pasara nada malo. Solo observaba. Minutos después, él se acercó a nosotras durante una pausa en la audiencia. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo con suavidad. Su madre está dispuesta a firmar cualquier documento necesario para cubrir sus necesidades inmediatas, a cambio de cierta cooperación respecto a la narrativa familiar. Quise decirle exactamente dónde podía meterse esa cooperación, pero Emma necesitaba seguir con su terapia. Nuestro seguro exigía también la firma de mamá, ya que ella seguía siendo, técnicamente, nuestra guardiana legal. Cuando el tribunal reanudó, mamá volvió al estrado. Esta vez, se desmoronó por completo, sollozando mientras hablaba de su depresión posparto tras el nacimiento de Emma. No podía dormir, lloraba. Revisaba a las niñas cada hora, aterrada de que algo les pasara. Mi esposo sugirió las cámaras como solución, para que pudiera descansar sabiendo que estaban seguras. Varios miembros del jurado se removieron en sus asientos. Con mirada empática. Una mujer se secaba los ojos con un pañuelo. Emma se inclinó hacia mí y susurró. Tal vez de verdad intentaba protegernos. Mamá siguió con su testimonio, contando que una vez me encontró llorando sola en mi cuarto cuando tenía 7 años. Dijo que se sintió impotente por no saber por qué lloraba. Solo quería entender a mis hijas, dijo. Mantenerlas seguras de cualquier cosa que pudiera lastimarlas. La fiscal se levantó para el contrainterrogatorio, con una carpeta marrón en las manos. Señora Davidson, usted dijo que las cámaras fueron instaladas por preocupación por la seguridad de sus hijas, ¿correcto? Sí, murmuró mamá. Entonces, ¿podría explicar por qué estos recibos muestran compras de equipos 3 meses antes de cualquier incidente que usted ha descrito? La fiscal puso los papeles sobre la mesa de pruebas. Este de aquí está fechado en el cumpleaños número 5 de Sofía. Incluso tiene un feliz cumpleaños escrito en el campo de observaciones. El rostro de mamá se desplomó. La jurado que la apoyaba dejó de secarse los ojos. Cuando terminó la sesión del día, intentamos salir por una puerta lateral, pero los reporteros nos esperaban. El equipo del diario local consiguió imágenes nítidas de Emma y de mí antes de que la tía Linda pudiera cubrirnos con su abrigo. Esa noche, el noticiero abrió con «Hijas traicionadas. Madre admite años de vigilancia secreta». Nuestros rostros estaban pixelados, pero cualquiera que nos conociera reconocería la chaqueta del equipo de fútbol de Emma y mi mochila morada. A la mañana siguiente, llegó una nueva ola de humillación. Alguien creó un grupo en Facebook llamado Madres que Protegen, con la foto de mi mamá como imagen de perfil. La descripción decía que era una madre amorosa siendo perseguida por una adolescente ingrata que manipulaba a su hermana menor. Para la hora del almuerzo, el grupo ya tenía más de 200 miembros. Las publicaciones estallaban hablando de jóvenes problemáticos y derechos parentales. Alguien compartió mi perfil de Instagram, resaltando publicaciones antiguas donde decía que nuestra casa era una prisión y mis padres, carceleros, con emojis riéndose. Esas publicaciones eran de hace 2 años. Quejas típicas de adolescente, pero ahora eran presentadas como prueba de mi conducta problemática. En la escuela, sentí miradas por todos lados. Algunos estudiantes susurraban, otros me lanzaban miradas de lástima.
Mi profesor de química me preguntó si quería hablar con la orientadora sobre mi situación familiar. Pasaba mi tiempo libre en la biblioteca, investigando documentos legales en las computadoras públicas. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo y lo que vendría. La bibliotecaria, la señora Patterson, notó que llevaba más de 2 horas ahí. Sofía, querida, ¿estás bien?, preguntó, mirando la pantalla llena de términos jurídicos. Solo investigando, murmuré. Más tarde, supe que ella había llamado a la orientadora preocupada por mi comportamiento obsesivo. Pensaba que estaba teniendo un colapso. Esa noche, Emma descubrió que todas nuestras cuentas de streaming habían sido cerradas sesión. Las contraseñas habían sido cambiadas desde los dispositivos de mi papá antes de su arresto. Sus programas de consuelo, los que usaba para dormir, ya no estaban disponibles. Papá ni siquiera me deja ver caricaturas, dijo, mirando la pantalla de inicio. Intenté explicarle que probablemente era algo automático, que papá no podía acceder desde prisión, pero solo se cubrió la cabeza con la cobija. Al día siguiente, en la escuela, no pude mantener los ojos abiertos en la clase de historia. Las pesadillas no me habían dejado dormir. Soñaba que cámaras brotaban de las paredes como hongos. El profesor, el señor Rodríguez, me llamó después de clase. Sofía, te dormiste 3 veces. Eso no es normal. Su rostro cambió de preocupación a sospecha. ¿Estás tomando algo? ¿Usando algo para manejar el estrés? No, solo no estoy durmiendo bien. Necesito que hables con la enfermera. Es política de la escuela. La enfermera llamó a la tía Linda, quien tuvo que salir del trabajo otra vez para recogerme. La escuela exigía una evaluación toxicológica, lo cual requería el consentimiento de los padres. Como mamá y papá seguían siendo nuestros tutores legales, necesitábamos sus firmas. Esa noche, el esposo de la tía Linda, Robert, nos llamó a la mesa. Sus hijos, nuestros primos, fueron enviados a sus cuartos. Lo siento, dijo Robert sin mirarnos, pero esto también está afectando a nuestra familia. Las llamadas de la escuela, las audiencias, todo este caos. O consiguen otro lugar donde quedarse, o me voy yo. El rostro de la tía Linda se puso pálido. Robert, no puedes estar hablando en serio. No voy a exponer a mis hijos a esto, respondió con firmeza. Lo siento, pero no puedo. El ambiente se volvió insoportable. La tía Linda se levantó, con las manos temblando al apoyarse en el borde de la mesa. Robert salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándonos en silencio absoluto. Esa noche, escuché a la tía Linda llorar en su cuarto. Emma se acurrucó a mi lado en el sofá cama del sótano, su pequeño cuerpo temblando. Ninguna de las dos durmió. A la mañana siguiente, nos despertamos con la tía Linda preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Robert ya se había ido a trabajar. Los niños comían en silencio, evitando mirarnos. La atmósfera parecía hecha de vidrios rotos. En el supermercado, la división en la comunidad se volvió dolorosamente clara. La mitad de las personas desviaban la mirada al vernos, mientras otras susurraban. La señora Vallas, nuestra exmaestra de escuela dominical y gerente de la tienda, nos observaba desde el mostrador de atención. Cuando llegamos a la caja, nos saludó en silencio, sin cobrarnos nada. Vi la página del vecindario abierta en su celular. Nuestra historia estaba en tendencia, con cientos de comentarios. En el tribunal, mamá volvió a testificar. Dijo que solo revisaba las cámaras en momentos preocupantes, pero la fiscal mostró registros de acceso que demostraban que había visto horas de grabación de mi pijamada con Mia. El rostro de mamá se sonrojó mientras las pruebas aparecían en la pantalla del tribunal. Durante el receso, Mia me encontró en el pasillo. Parecía incómoda, moviéndose de un pie al otro. Explicó que su madre necesitaba la carta de recomendación de mi mamá para postular a la facultad de enfermería, una que había sido enviada meses atrás. La conexión me revolvió el estómago, pero Mia aseguró que creía todo lo que habíamos pasado. Aún así, se notaba la tensión en sus ojos. La siguiente ronda de preguntas de la fiscal expuso aún más mentiras de mamá, probando que nos vigilaba incluso en momentos normales de adolescencia, no solo en situaciones preocupantes. Mamá quedaba peor ocultando cosas banales. Cada secreto común que tenía, cada momento íntimo, había sido violado bajo la excusa de protección. El juez autorizó una llamada supervisada con nuestra madre para el día siguiente. El rostro de Emma se iluminó por primera vez en semanas al oír la voz de mamá por el altavoz. Yo me quedé paralizada, viendo a mi hermana sonreír mientras hablaba con la mujer que nos había traicionado. Eso me desgarraba por dentro. Ver la necesidad desesperada de Emma por su madre, a pesar de todo. Después de la llamada, la fiscal me llamó aparte,
Dijo que ambas familias estaban preparando asesinatos de reputación y que todo se volvería aún más feo a partir de ahora. Una amiga de infancia de mamá había comenzado a salir con el padre de un compañero de clase. Durante sus citas, recopilaba información sobre Emma y sobre mí, y le pasaba actualizaciones a mamá durante las visitas bajo fianza. Llegó a mencionar el libro favorito de Emma en una conversación, demostrando hasta qué punto nos había investigado. En el tribunal, mamá alegó que intentaba minimizar los ángulos invasivos de las cámaras. Recordé de inmediato cuando me sugería dormir con ropa más recatada, comentarios sobre pijamas, apropiados, que en su momento parecían cuidados, pero que ahora me daban náuseas. Una antigua publicación mía en Instagram apareció entre los documentos de la defensa de mamá. Cada broma sobre cómo nuestra casa parecía una prisión. Cada emoji con los ojos en blanco por los padres carceleros. Todo fue usado como evidencia de mi comportamiento problemático. Quejas normales de una adolescente ahora me retrataban como una hija ingrata. En la primera sesión de terapia de Emma con el Dr. Bay, ella reveló algo que me destrozó. Mamá solía decirle que las cámaras eran como ángeles de la guarda, vigilando cuando ella no podía. Emma creía en eso. Sentía consuelo en esa idea, antes de descubrir la verdad. Durante las investigaciones, surgió un video de timbre con cámara de un vecino. Mostraba a mamá recogiendo cosas del cobertizo de papá la noche antes del arresto. Ella sabía lo que venía y trató de esconder pruebas. La fiscal me explicó que el Tribunal de Familia, separado del juicio penal, podía interpretar nuestras denuncias como intento de alienación parental. El sistema judicial era aplastante. Cada nueva revelación sumaba otra capa de confusión. Adiviné la contraseña del correo de mamá usando la fecha de nacimiento de Emma. En la carpeta de borradores encontré cartas dirigidas a papá discutiendo los puntos ciegos de las cámaras. Un correo mencionaba específicamente la necesidad de un mejor ángulo en el cuarto de Emma. Me temblaban las manos mientras tomaba capturas de pantalla. Grupos de apoyo en línea empezaron a difundir compras que papá hacía en la cárcel, como dulces para los hijos de otros reclusos, retratándolo como un padre generoso incluso tras las rejas. Esa manipulación narrativa me enfurecía. El doctor, Morris, evaluador asignado por el tribunal, me entrevistó sobre comportamientos desviados, basándose en las acusaciones de mamá. Ella habló de visitas de amigos, tergiversando socialización adolescente normal como señales preocupantes. Él dijo: la madre compró equipo de vigilancia el día del 5º cumpleaños de Sofía y escribió «Feliz cumpleaños» en el campo de observaciones. Me pregunto qué clase de persona considera que es un regalo vigilar. El momento parecía demasiado específico para alguien que decía haber tenido preocupaciones posparto solo años después. Cada pregunta se sentía como una trampa. Durante un testimonio de mamá, traté de grabar con mi celular. Ella lo vio en el reflejo de la jarra de agua y se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron con los míos. Y dijo con dulzura: ¿todavía intentas vigilarme, querida? La ironía no pasó desapercibida para nadie. El horario de salida de Emma de la escuela creó un dilema imposible. Un testimonio importante estaba agendado para las 15:00, pero dejarla esperando sola daría munición a los abogados de mamá sobre negligencia. Elegí a Emma. Perdí la presentación de pruebas clave. Un funcionario del Consejo Tutelar me dijo en secreto que la evaluación psicológica de mamá mostraba patrones preocupantes, pero no la descalificaba de la custodia. El sistema parecía diseñado para reunir familias, sin importar el daño causado. Una noche encontré joyas de mamá escondidas en la mochila de Emma. Había empezado a llevarse objetos de nuestra antigua casa durante las visitas supervisadas, queriendo que mamá tuviera cosas bonitas cuando regresara. El perfume de mamá aún impregnaba un pañuelo de seda que Emma escondía bajo su almohada. El abogado de mamá ofreció un acuerdo: terapia familiar con la narrativa de un malentendido, o enfrentar una evaluación psicológica sobre la supuesta inestabilidad de la tía Linda como tutora. La amenaza era como una cuchilla en el cuello. Rechazarlo sería visto como priorizar la venganza por encima del bienestar de Emma. Cuando rechacé el acuerdo, el abogado de mamá presentó una moción en el tribunal, alegando que mi negativa a cooperar con la reunificación familiar era perjudicial para el interés superior de Emma. Una grabación que recordaba claramente, al ser analizada en detalle, mostraba una hora diferente a la que yo había descrito. El abogado de mamá usó esa pequeña inconsistencia para cuestionar toda mi memoria. El trauma correcto con el detalle equivocado se convirtió en un arma contra nosotras. El diario de Emma, hallado en la cómoda de mamá durante la recolección de pruebas, revelaba su confusión. Escribía sobre sentirse observada por ángeles,
pero también sobre el miedo al cambiarse de ropa. La contradicción evidenciaba cómo la manipulación de mamá había distorsionado su percepción de seguridad. Nuevas pruebas mostraron a mamá enseñándole a papá cómo esconder mejor las cámaras. La narrativa de protección se vino abajo. Quedó claro que ella no impedía el daño, sino que evitaba que lo detectaran. La abuela enfrentaba una elección imposible entre apoyar a su hijo o mantener vínculo con nosotras. En público eligió a papá, pero en secreto canalizaba dinero para nuestra terapia mediante donaciones anónimas en la iglesia. El pastor se encargó de que los fondos fueran anónimos para preservar nuestra dignidad. Engañé a Janet para que revelara que mamá guardaba discos duros externos de respaldo, fingiendo que quería cerrar emocionalmente el ciclo. La conversación me hizo sentir sucia, usar las mismas tácticas de mamá contra sus aliadas. Un encuentro casual en la peluquería reveló la agenda de mamá. Se había reunido con una experta en custodia infantil meses antes de que descubriéramos las cámaras. La premeditación lo hacía aún más aterrador. La cuenta en la nube que mamá olvidó desactivar contenía audios donde instruía a papá sobre la colocación de las cámaras. Su voz, calma y metódica, explicaba los ángulos ideales para vigilar. La evidencia era demoledora. El hermano de papá apareció, alegando que necesitábamos una familia estable. Él y su esposa buscaban la custodia. Convenientemente necesitaban una carta de recomendación de mamá para el trabajo de ella. El oportunismo me repugnaba. La pelea por múltiples custodias me hizo perder un ataque de pánico de Emma en la escuela. El informe del incidente me marcó como tutora negligente, reforzando la narrativa de mamá sobre mi supuesta incapacidad de cuidar de Emma. Los gastos legales drenaron nuestro fondo universitario, mientras mamá vaciaba cuentas conjuntas que papá no podía tocar desde prisión. La guerra financiera se convirtió en otro frente en la destrucción de nuestra familia. Un enfrentamiento en la heladería favorita de Emma traumatizó a los empleados adolescentes. Mamá apareció durante nuestra salida y armó una escena que requirió intervención policial. El incidente me hizo quedar como agresiva e inestable. Perdí mi trabajo como tutora después de clases cuando algunos padres expresaron incomodidad con nuestra situación. La nueva tutora era hija de una amiga de mamá, otra muestra de que su red aún controlaba partes de nuestra vida. Vivíamos en el sótano de la tía Linda mientras los seguidores de mamá organizaban círculos de oración en nuestra antigua casa. Mamá aún era copropietaria legal del inmueble, lo que hacía nuestro desplazamiento aún más doloroso. En el cumpleaños de papá, la abuela me rogó durante una videollamada en prisión que dejáramos a la familia sanar. La presión para perdonar y olvidar era asfixiante. Mi insistencia en obtener pruebas hizo que la madre de Mía perdiera su carta de recomendación para la facultad de enfermería cuando su conexión con mamá fue detectada en una verificación de antecedentes. Mía me preguntó por qué tuve que involucrar a su madre, y no supe qué responder. Los padres de Mía discutieron por cuestiones financieras tras la oportunidad perdida. El padre culpó a la madre por elegir amistades equivocadas. Yo seguía buscando pruebas sabiendo que estaba destruyendo la única familia estable de mi mejor amiga. Durante una crisis, Emma volvió a preguntar si mamá realmente tenía miedo por nosotras. No supe responder de inmediato. La pregunta flotaba entre nosotras como una cuchilla. En el tribunal, admití que una vez me escapé por la ventana para ver a unos amigos. La confesión dio credibilidad a los argumentos de mamá sobre la necesidad de vigilancia, aunque fuera un único episodio de años atrás. Videos mostraron que me burlaba de los miedos nocturnos de Emma como cosas de bebés, ignorando señales reales de angustia. La culpa por haber fallado como hermana me aplastó. El abogado de mamá presentó una moción de emergencia, alegando que yo estaba asumiendo un rol parental inapropiado, parentificación, basándose en las notas del evaluador del tribunal. El seguro de tía Linda, sin querer, le dio acceso a mis registros de terapia. Durante su testimonio, mamá reveló que su hermana, Annie, fue abusada por una niñera en quien confiaban. Ese trauma impulsó su obsesión por vigilar, distorsionando instinto de protección en control. Creía sinceramente que las cámaras evitarían un destino similar para nosotras. Usé la confianza de Emma para grabarla, en un momento de vulnerabilidad, diciendo que extrañaba a mamá. Traicionar a mi hermana por una prueba legal fue un punto de quiebre. La hermana protectora que siempre fui murió ahí, y dio paso a alguien movida por el cálculo estratégico. Cada interacción se volvía una posible evidencia. Cada conversación, una posible ventaja. Conseguí pruebas de la obsesión de mamá al decirle a Janet que su hija parecía perturbada y que debía ser observada con más atención.
Usar la propia paranoia de mamá contra sus aliados me pareció cruzar una línea moral de la que no había retorno. En una visita supervisada, mamá tuvo un colapso genuino. Lloraba diciendo que solo quería mantenernos seguras, diferente a lo que pasó con Annie. Lloramos juntas por el dolor compartido. El trauma generacional que envenenó a nuestra familia. El juez consideró los problemas de salud mental de mamá, motivados por el trauma, como un factor atenuante en la sentencia. El testimonio de Emma, que se acercaba, sería determinante entre que recibiera libertad condicional o cárcel. La hija pequeña de Janet me preguntó por qué estaba lastimando a mi mamá, si ella nos amaba tanto. La niña no comprendía los límites. No podía entender cómo el amor podía transformarse en control. Los profesores estaban divididos. Algunos mostraban empatía. Otros se distanciaban de nuestra familia problemática. La escuela se convirtió en otro campo de batalla lleno de juicios. El juez explicó que el abuso emocional mediante vigilancia era más difícil de probar que el físico. El sistema jurídico parecía hecho para reconocer moretones, no heridas psicológicas. Una colega de mamá, consumida por la culpa, entregó el historial de búsquedas del ordenador del trabajo. Mostraba investigaciones obsesivas sobre señales de alerta en adolescentes y peligros ocultos. Ella decía que era para protegernos, pero el volumen de búsquedas revelaba una obsesión. La colega avisó que eso era todo lo que podía hacer antes de ser amenazada con perder su empleo. Incluso los pequeños actos de verdad tenían consecuencias. El historial mostraba que mamá investigaba obsesivamente sobre peligros adolescentes, incluso antes de instalar cámaras. Página tras página sobre comportamientos secretos y formas de vigilancia llenaban su navegador desde que yo tenía 5 años. La documentación de mamá sobre comportamientos preocupantes se volvió evidente cuando la fiscal presentó un cronograma de vigilancia hecho a mano, encontrado escondido en una caja de recetas durante el allanamiento. El cronograma comenzaba en mi 5º cumpleaños y escalaba con cada hito de desarrollo. Clase de natación a los 7 años, cámaras en el baño, primera pijamada a los 9, vigilancia en la habitación, la primera menstruación de Emma, ángulos aún más invasivos. Me senté en el tribunal mirando las pruebas, dándome cuenta de que mamá eligió la vigilancia en lugar de cada oportunidad de diálogo honesto. Nunca nos preguntó cómo estábamos, qué sentíamos o con qué luchábamos. Prefirió observarnos desde las sombras, coleccionando imágenes como trofeos. Durante su testimonio, mamá alegó que papá había iniciado todo. Pero entonces cometió un error. Mencionó haber revisado la cámara del depósito en el sótano, un lugar donde papá nunca entraba debido a su alergia al polvo. La fiscal captó la contradicción al instante. Presenté la línea de tiempo que compilé con las acciones independientes de mamá, pero eso no me dio satisfacción. Solo tristeza. Hacer justicia parecía vacío cuando significaba destruir la credibilidad de mi propia madre pedazo por pedazo. El patrón de control creciente se volvió innegable cuando profesores y vecinos confirmaron la cronología en sus declaraciones. El tribunal se llenó de vecinos de la comunidad para la fase final de los testimonios. La división era visible en los asientos. Antiguos amigos se sentaron del lado de la familia de mamá, mientras que otros se colocaron detrás de nosotras. Mamá se mecía ligeramente en su silla. Papá apareció por videoconferencia desde la prisión. Ambos exhibían el mismo tic nervioso en los dedos, un hábito que Emma y yo heredamos. La verdad emergió al combinar los registros terapéuticos de Emma, mensajes de texto y la cronología de los hechos. Cada pedazo de evidencia formaba una imagen de violación sistemática disfrazada de protección. La colega de mamá subió al estrado, admitiendo haberla visto ver grabaciones durante horas en el trabajo, para asegurarse de que estuviéramos seguras. Su voz se quebró mientras hablaba. Sabía que sus palabras perjudicarían a mamá, pero no pudo mentir sobre lo que presenció. El juez ordenó evaluaciones psicológicas continuas para todas las partes, incluso los parientes que solicitaban la custodia. La complejidad de la situación significaba que no habría soluciones rápidas, ni respuestas simples. La caja de recetas que ocultaba el cronograma de vigilancia desde mi 5º cumpleaños me hacía pensar en cuánto tiempo llevaba mamá planeándolo todo, incluso antes de que existieran las cámaras. Cada adulto que buscaba nuestra custodia fue sometido a escrutinio. Un perito en tecnología autenticó el cronograma de vigilancia, pese a los intentos de la defensa por alegar falsificación. El análisis caligráfico confirmó que era de mamá, comparándolo con listas de compras, permisos escolares y tarjetas de cumpleaños a lo largo de los años. La prueba era irrefutable. El alegato final de la fiscal destacó no solo los delitos, sino el patrón de traumas generacionales. La madre de mamá también era controladora.
ponía cerraduras en las puertas de los cuartos y leía diarios. El ciclo de hipervigilancia pasaba de abuela a madre, a hijas. El colapso final de mamá en el tribunal reveló la profundidad de su ilusión. De verdad creía que algún día le agradeceríamos por habernos mantenido a salvo de lo que le ocurrió a Annie. Sus lágrimas eran reales, su dolor auténtico, pero sus actos seguían siendo injustificables. El juez me preguntó si quería dar una declaración como víctima en la fase de sentencia. Pasé 3 noches sin dormir escribiendo y reescribiendo mis palabras. Cuando llegó el momento, pedí terapia obligatoria en lugar de la pena máxima de prisión. Mamá estaba enferma, no era malvada. Y la cárcel no sanaría las heridas generacionales que nos trajeron hasta aquí. El juez deliberó durante 2 horas antes de anunciar la decisión sobre la custodia. La tía Linda mantendría la tutela con estipulaciones específicas de estabilidad y terapia continua para todos nosotros. Mamá cumpliría 2 años de arresto domiciliario con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Papá recibió 5 años en una prisión de mínima seguridad con asesoramiento psicológico obligatorio. La congregación de la iglesia se dividió con el veredicto. Algunos seguían apoyando la narrativa de la madre malinterpretada. Otros reconocieron la urgencia de priorizar la seguridad infantil. La división rompió amistades de décadas. Los cultos dominicales se volvieron tensos, llenos de susurros y miradas evasivas. Comencé mi último año de secundaria en una escuela nueva, al otro lado de la ciudad. Emma entró en 8º grado. El reinicio ayudó, aunque algunos días seguían siendo difíciles. Las sesiones de terapia de Emma mostraban progreso. Volvió a reír durante el almuerzo con nuevas amigas que no sabían nada de nuestro pasado. Órdenes de restricción impedían el contacto directo, pero mamá enviaba cartas autorizadas por su abogado. Llegaban mensualmente, llenas de disculpas y explicaciones. A veces, Emma pedía escucharlas. Yo solo leía los fragmentos menos manipuladores. El impacto financiero tardó meses en resolverse. Tutores asignados por el tribunal supervisaron la venta de nuestra casa de la infancia, dividiendo los bienes entre los costos del tratamiento de mamá y nuestro fondo educativo. Una familia joven compró la casa y pintó sobre los lugares donde se habían retirado las cámaras. Robert finalmente regresó a casa después de que la tía Linda accediera a hacer terapia familiar. Su matrimonio sobrevivió, aunque sacudido. Aprendió a separar su enojo por la situación de su relación con nosotras. Sus hijos volvieron poco a poco a acercarse. Las cenas familiares fueron volviéndose menos incómodas con el tiempo. La abuela continuó haciendo donaciones anónimas a través de la iglesia, financiando no solo nuestra terapia, sino también grupos de apoyo para otras familias que lidiaban con abuso por vigilancia. Nunca habló directamente con nosotras, pero se aseguró de que tuviéramos recursos para sanar. El progreso de Emma se aceleró cuando el Dr. Bay introdujo la arteterapia. Pintaba los sentimientos que no podía verbalizar, creando obras abstractas que pasaron de caos oscuro a patrones más claros y organizados. La terapeuta dijo que eso mostraba una resiliencia notable. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería local, lejos de quienes conocían nuestra historia. El dueño anciano, el señor Abbott, nunca preguntó sobre mi pasado. Solo me enseñó el sistema de inventario y me recomendaba libros que pensaba que me gustarían. La normalidad parecía medicina. La familia de Mia se recuperó de la pérdida financiera cuando su madre encontró un mejor programa de enfermería, que no requería carta de recomendación. Reconstruimos nuestra amistad poco a poco, con encuentros mensuales para tomar café. Nunca me pidió detalles del juicio, solo ofrecía apoyo constante. Los seguidores de mamá se dispersaron gradualmente conforme los detalles del juicio se hicieron públicos. El grupo de Facebook que la defendía fue reduciéndose hasta quedar solo unos pocos miembros, publicando justificaciones cada vez más desesperadas. Incluso Janet dejó de visitarla después de que las sesiones de terapia revelaran la profundidad de su obsesión. 2 años después, ayudé a Emma a decorar su cuarto en la residencia universitaria. Elegimos deliberadamente un espacio abierto, sin esquinas ocultas, sin lugares donde alguien pudiera poner una cámara sin ser visto. Éramos sobrevivientes construyendo vidas con límites sanos, finalmente entendiendo que amor sin confianza no es amor. Es control. Disfrazado de cuidado. Finales perfectos, en el momento exacto. Pero, mira, a veces las historias sí terminan así. Gracias por haber llegado hasta el final. Si leíste todo esto, deja un comentario. Leo cada uno. Hasta la próxima.